lehenengo eta bain zoriondu juvenilek, Leioako juvenilei, gaur jolastu gara, baina emaitzakatia igoera lortu delako, ikararizko urtea indue. Bihar irabazita igoko zen, baina jokatu beharri gabe io die, eta hemendi bai klubei eta berai zorionak eman urtegatik, eta bihar disfrutatzeko dune, eta urte ondo bukatzeko. Eta guk partidun ingurun, esan ni oso guztua, eta hango partidukin, ez da, antzekotasune, ez da, deukido lan ikararizko partidu egin duen, sensazioan galdu egin duen, eta gaur, ez dakit esaten izango da etxiko partiduk borobiena, baina igual bai, eta futbola dauken xarma hoi, berezitasun hoi, beste kirolek ez daukeena, ez nahiz da desintez nagusi izan, akatxo bat indegu, beraiek hartu du baloia, gola sartu dugu, eta guk ditugun aukera handanatan, ezin izan dugu gol gehiago sartu behintzat, baina talden itxurak ingustua eta taldeare oain gustua zen partidu dukaeran, eta hortxe ez. Eta nik ekinon, egin dela urte batzuk oier, eta esan ikarizko partidu indo. Lehenengo jokaldetik hasita guk zegarritik bota duen tiroi, ikararri zai ezela gelditzeko. Eta lehenengo zati nahiz aizea pixa kontra genduken, nik uste izan dela partidu etxeko joko dituen partiduk min gutxinien diguena, ia gerturatu ere ez direna gure areara. Gu ordea, 8-9 kornerra eta ditugu lehenengo zatin, eta horrek erakusten du gure nagusitasun ez dela hien. Beraien joku posizionalen ez dugu lapurri pasa, ondo estutu dieu, eroso ongea, ekipa oso konzentrauta, komunikazio aldetik, danen oso ondo. Eta pena ez duela sartu etxen aldea nioen nagoz. Gero bigarren hasi zaitun aukera bat garbi eduki dugu Alesekin. Hortxe zegoen pixkat partidue, balioa aldu, sartu du, baina hor pixkat alden izaera gora ipatzeko da, beste fase batzutan demora alden golba jasota igual dudak egin ote ginen, gaur bagenek ondo gerela, jarraitu dugu, ez dutzen gola sartu dugu. Aukera asko ditugu, Luisma jokaldie hortxe Alesek posta dut hona, gero erretxaze pila portero gelditu dituna, hor ateko zulone ongea bueltaka, baloi geldi pila bat. Ez dugu sartu, baina ekipo gau da bidea, ez? Gaur beraiek bai zoriondu puntu honekin playoffa lortu dutelako, eta playoffen elkartzeko aukera daukegu, eta hau da bidea, ez? Bi partidu genduzken oain pixkat erabakitzeko nik uste bigarren, hirugarren eta laugarren posizio hori, ez? Eta, goizen Vitoriak irazen du Portugaleten, hor gertu jarri zizkigu, gu baenekiun aurkari zuzena izan zeiken Baskonionek iraz eta 3 puntua eta golagara jairaz eta jartzen zala. Ez galtzea garrantzitsu zela, baina irabazteare bai pixkat partidua baino gehiago aldea mantentzeko Vitoriakin jakinda ostegunen hauntzago batzela, ezin izan dugu irabazi. Berdin dugu puntu bat gehiago eta partidu erabaki horra izan lehike ostegunekoa bigarren postu urtako, ez? Baina gero playoffa jokatu gara ere, garrantzitsu da posizioa, baina sensazioak garrantzitsu die playoffa ebeda eta gaur guztua joan lehike, ez? Primero, ante todo, felicitar al juvenil, a nuestro juvenil, que ha conseguido el ascenso. Tenía el partido de mañana especial, ganándolo poder ascender, no ha necesitado de ello por los resultados que ha habido hoy y están haciendo una temporada increíble en categoría nacional, han conseguido ese ascenso a División de Honor y es para estar orgulloso del club, felicitarles a ellos también y que disfruten el día de mañana. En cuanto a nuestro partido, las sensaciones yo creo que son muy buenas, ahí también hicimos un buen partido y perdimos y esto claro, si se repitiera en el tiempo pues sería una pena, pero yo creo que este es el camino, ¿no? Esto era un partido contra un equipo que hoy también felicitarle ha conseguido con ese punto esa plaza de playoff que ya la tenía un poco encaminada y pues que nos lo podemos enfrentar, ¿no? Más adelante. Yo creo que el equipo ha dado una sensación muy buena, yo creo que uno de los mejores partidos que hemos jugado en casa. Prácticamente sí que nos han sacado luego en la segunda parte un par de corners y tal, pero no nos han llegado en la primera parte ni han pisado el área. Hemos tenido 8 o 9 corners a favor, que eso denota de la superioridad en el campo. Hemos tenido el tiro de Hugo de medio campo que ha hecho una parada increíble el portero. Y los hemos tenido ahí, no hemos podido conseguir, lo hemos dicho en el descanso, de que ellos igual podían tener un y meternos, que es fútbol, que es lo bonito o lo cruel del fútbol. Y nada, en la segunda parte hemos empezado bien con la ocasión de Alex, en esa pérdida nos han metido gol, el equipo no ha decaído como igual en otras fases de la temporada, hemos seguido, hemos empatado y hemos tenido varias ocasiones claras, ¿no? La de Alex al palo, después de la jugada de Luisma, situaciones de faltas, barullos, de remates, de paradas del portero, a bocajarro, no ha podido ser. Y nada, contentos, este es el camino. Sí, de hecho sabíamos, ¿no? Y me voy con esa pena también, ¿no? Hemos sacado igual, no sé, igual 10-12 corners o 13-14 corners en todo el partido, no poder
haber metido un gol, aunque hemos tenido ocasiones y remates hemos tenido. Pero bueno, la sensación es buena, el partido también era incómodo por el viento, el equipo en distancias cortas ante un equipo de ritmo hemos estado muy bien, prácticamente sin conceder ocasiones, hemos sido ganadores en duelos. Bueno, al final esto es ganar, el deporte es ganar, pero uno se va contento y lo he dicho en el descanso. Además, si hacemos la segunda parte igual que la primera, igual no ganamos, pero es para irse contentos y así ha sido, hay que estar orgulloso del equipo. En nada vamos a tener el playoff. Y este era un partido tipo de playoff y nada, hay que estar preparados para ello y yo creo que el equipo está bien, están todos bastante enchufados, toda la plantilla y nada, estamos con confianza ahora. Sí, a ver, nos jugamos en estos dos partidos, ¿no? Esta colocación un poco en la tabla entre segundo, tercero y cuarto puesto. El Vitoria ha ganado en Portugalete hoy a la mañana, se nos acercan a un punto, el Baskonia tenía opción de ponerse a 3 nuestro con el golaveraje a favor. Bueno, hemos mantenido con el Baskonia, está a 2 puntos el Vitoria, que duda cabe que si nos ganan nos pasan el jueves. No sería definitivo, si un paso adelante para cualquiera de los dos, si consigue salir de ahí segundos. Y nada, hay que pelearlo, recuperar bien, que entre semana tenemos partido y con toda la ilusión ante otro rival que va a jugar playoff y que puede que nos lo encontremos más adelante, ¿no?